Buenas noches, mi nombre es Mariana López Alzate y vengo a hablarles acerca de la revisoría fiscal aquí en Colombia. Para empezar, vamos a hablar sobre las 10 principales fechas durante esta historia y en las cuales voy a enfatizar sobre 5 fechas en el transcurso pues, de la presentación. Iré pues como haciendo énfasis en cada una de estas 5. Pues para arrancar, vamos a empezar en el año 1930. En 1930 se constituyó pues la primera firma de auditoría en Colombia. Esta firma se instaló en el país para practicar la auditoría y la contabilidad como servicios prestados especialmente a los comerciantes y a las empresas extranjeras. En 1958 aparece la primera norma que define los reglamentos para el controlador o revisor fiscal de la Ley 58 del año 1931. Es la primera ley en Colombia que menciona la figura del revisor fiscal, es la Ley 58 del 31, pues mediante la cual se creó la Superintendencia de Sociedades Anónimas, que en el artículo 141 menciona las sanciones pecuniarias a las que se enfrenta el revisor fiscal en el ejercicio de su función dentro de las sociedades. Con esta ley se empieza pues, a mostrar entonces uno de los primeros lineamientos y que irán más allá de la ley 58 del 31, con la cual se busca organizar mejor la profesión contable e instaurar mejores estándares académicos para la formación del contador, creando un pensum para las instituciones de educación superior, estipulando pues así las funciones del oficio en diferentes obligaciones que poseen aquellos para ejercer esta profesión. En el año 1935 se promulga la Ley 73, por la cual se provee la revisión del Código de Comercio y se dictan otras disposiciones. Esta ley reglamenta el oficio del revisor fiscal y asigna las funciones a la sociedad anónima. Pues en este caso, pues el legislador asignó esta función al contador público porque comprendió que el cargo que requería era de suficientes conocimientos pues técnicos para poder evaluar la eficiencia de la gestión administrativa y con una capacidad de análisis para evaluar la forma adecuada pues, de los controles de las entidades, ¿cierto? Pues el objetivo que por lo cual se creó el revisor fiscal es como un profesional idóneo, honrado, íntegro y responsable en presentación pues permanente de los inversionistas, de la comunidad y el gobierno. Además, para que informen pues que y regulen cómo ha sido el manejo del ente, cómo funcionan sus controles y qué más deberes han tenido pues las sociedades, ¿cierto? De ahí ya pasaríamos al año 1941, en el decreto 1357, por el cual se aprueba la resolución número 531 de 1941, dictada por la Superintendencia de Sociedades Anónimas. Pues este documento reglamentó pues esta ley, ya que obliga a que exista la figura de revisor fiscal para las sociedades anónimas. Pues esta asamblea, para un periodo igual al del gerente o suplente, se hizo pues este decreto donde exigía pues que el revisor fiscal debe practicar o renovar la inscripción a las sociedades anónimas en el registro mercantil. Aquí ya pues la asamblea propiamente dictó que el revisor fiscal debería pues practicar estas nuevas inscripciones, ¿cierto? Ya en 1956 se expendió el decreto número 2373 por el cual se reglamenta pues la profesión del contador y se dictan otras disposiciones. En este decreto se estableció por primera vez la obligatoriedad de tener la calidad de contador público para un actuar como revisor fiscal. También se crea la Junta Central de Contadores como una unidad del Ministerio de Educación, el cual se piensa para regular la inscripción, la vigilancia y las sanciones a faltas disciplinarias pues, que podrán tener. Y además es importante mencionar que en este punto, este decreto fue creado en estado de emergencia, posteriormente se reguló y se complementó a través de la Ley 145 de 1960. Pues en este artículo 2373 exige la calidad de contador juramentado para la revisoría fiscal. Pues este decreto vale pues la pena mencionar el artículo 47, la revisoría fiscal, auditoría o interventora de cuentas de sociedades obligatorias legalmente a la provisión de tales cargos podrá organizarse en forma de departamento con las sanciones técnicas, contables, etcétera, ¿cierto? Que fuesen pues como necesarias y para ser desempeñadas pues por estos profesionales. De ahí ya pasamos al año 1960, que expidió la ley 145, por la cual se reglamentó la profesión del contador y se constituyó lo que se puede denominar el primer marco legal de la profesión contable, ¿cierto? Ahí hay unos parámetros que se deben, pues, que están mencionados en ese artículo que deben contar un contador público.
Ya para el año de 1971, por el cual se expidió el Código del Comercio, que entró en vigencia en el 72 y que actualmente pues se encuentra vigente, aunque tuvo algunos pues cambios en la Ley 222 del 95, pero en la cual se modificó el libro segundo del Código del Comercio. Pues este decreto se fijó nuevas normas para las sociedades comerciales cubiertas por el marco de esta legislación y también reglamentó la base normativa del ejercicio de revisor fiscal en las sociedades. Y ahí pasamos al año 1990 con la ley 43, por la cual se adiciona la ley de 145 de 1960, reglamentaria de la profesión del contador público, y se dictan otras disposiciones. Esta es la actual norma que rige el ejercicio de la profesión contable en cuanto a los temas que añaden el ejercicio, objetivos, funciones, el registro de ética y en general otros aspectos pues disciplinarios. Esta ley está dividida en 5 secciones. En primer lugar, hace énfasis pues, en la profesión contable, hablando de sus actividades, inscripción, los principios de la contabilidad, la vigilancia estatal y los demás decretos y normas que rigen. En el segundo capítulo se habla del ejercicio de la profesión y su característica en la profesión del servicio público. El tercer capítulo habla sobre la vigilancia y el cuarto capítulo trata sobre la ética de la profesión. En este último capítulo, pues menciona los principios básicos de la ética profesional, como la integridad, la objetividad, la independencia mental, las disposiciones normativas, la competencia y la actualización pues del profesional, entre otros. Además, esta acepta pues como los cargos los cuales acredita pues a la persona entre las competencias que debe llevar este a cabo. Pues en este apartado de las primeras fechas que les acabo de mencionar, pues se pueden mencionar algunos proyectos de ley que han cursado y han estado pues en este tiempo para ser modificadas, pero los cuales no han podido pues modificarlas propiamente, pues porque no han tenido como éxito. Sin embargo, en estas fechas ya desde el 1999 al año 2012, han habido otros proyectos, los cuales ya los iré mencionando. En el 1999 se trabajó un proyecto de ley denominado Proyecto de Ley Colegio Profesional de la Contaduría Pública, radicado en la Secretaría General de Senado en septiembre del año 1999, por el cual se dictan las normas sobre la profesión contable, se reorganiza la Junta Central de Contadores y se crea el Colegio Profesional de la Contaduría Pública. Este proyecto cuenta con 66 artículos. Básicamente pretendía la creación de un colegio de contadores, el cual tuviera funciones no solo de agremiación de la profesión, sino la capacidad de emitir los estándares de contabilidad y auditoría, hacer registro a los contadores, cobrar cuotas de afiliación, capacitación, entre otros. Este proyecto no alcanzó a tener un debate pues amplio en la opinión pública y no tuvo pues la fuerza necesaria para pensar en las necesidades para ajustarlas pues como a este ejercicio del profesional sobre esta nueva institución. También se tiene la ley 1314 del 2009, con la cual se regulan los principios y normas de la información financiera y que también señalan las autoridades competentes y los responsables para la vigilancia del ejercicio. Esta ley es complementada con el decreto 302 del 2015, el cual busca pues el aseguramiento de la información financiera. Ya en el 2012 se crea el proyecto de ley 77, por el cual se dictan pues, algunas disposiciones. En esta materia contable se entregan pues, las facultades del gobierno nacional para modificar pues, la estructura de la Junta Central de Contadores y se reforman algunos artículos de la ley 1314 del 2009 y la ley 43 del 1990, pero al igual que todos los mencionados, no tuvo una acogida suficiente en el ministerio para que estos crearan o modificaran pues la figura como tal, sino que con las primeras normas que se crearon fueron ya establecidas, pues básicamente han intentado, pues como les digo, modificarlas, pero aún no ha llegado como tal. Ya para concluir, pues el ejercicio de la revisoría fiscal ha venido cobrando pues mucha fuerza y mucha importancia, más en un mundo donde se ha unificado pues paulatinamente la normatividad, donde el profesional se constituye como un elemento íntegro de la organización, en la organización, que en teoría debe ser uno de los activos pues más intelectuales, más importantes de una organización. En el caso, pues también, pues acá en la revisoría fiscal en Colombia reconoce la necesidad de adaptar, pues como la profesión a las nuevas exigencias del mercado y en cambio del nivel pues normativo
técnico enmarcado pues como la convergencia de los estándares pues internacionales. Pues sin embargo, con esta breve historia se ha visto que no ha sido un trabajo fácil y que el ejercicio del profesional sigue regasado con respecto pues al proceso de la globalización. En cuanto pues a los estándares internacionales, empiezan a surgir diferentes interrogantes desde el punto de vista práctico de la revisoría fiscal, debido a que generalmente en este ámbito internacional las normas se inscriben pensadas por ser ejecutadas por grandes firmas de auditoría. Sin embargo, pues acá en Colombia, pues esta función se realiza pues por contadores independientes, a quienes les es casi imposible pues como cumplir con todos estos requerimientos exigidos, por lo cual se hace necesario establecer como cambios que deben tener en cuenta que el ejercicio de la profesión con el fin de poder hallar un balance entre en el ámbito pues internacional, ¿cierto? Además, también se sabe pues que el revisor fiscal debe ser un órgano preventivo para que esté atento pues a todos los actos irregulares o a las conductas ajenas o a la licitud o a las órdenes de órganos superiores que no esté que no se permita pues en una organización. Muchísimas gracias.